Diana nunca habría abandonado a sus pacientes, jamás. Era incapaz de dejar su turno sin avisar, y menos esa noche, cuando teníamos 3 casos graves en la UCI. Las palabras del doctor Miguel Herrera resonaron durante meses en los pasillos del Hospital Universitario de León, como un eco que nadie lograba silenciar. Era el 9 de abril de 2008, una noche fría y húmeda típica de la primavera leonesa. Los vientos del norte traían el aroma a tierra mojada y el susurro de las hojas de los olmos que rodeaban el complejo hospitalario. Ana Torres, de 34 años, había llegado puntualmente a las 8 de la noche para comenzar su turno en la planta de medicina interna. Sus compañeros la recordarían después por su sonrisa cansada pero genuina, y por cómo se había detenido unos segundos extra junto a la cama del señor Rodríguez, un anciano de 78 años que llevaba internado 3 semanas por una neumonía complicada. «Mañana te traigo esas galletas que te gustan», le había susurrado Ana al oído mientras ajustaba las almohadas detrás de su cabeza. El anciano había sonreído con los ojos, incapaz de hablar por el respirador que lo mantenía estable. Era un ritual entre ellos. Ana siempre traía galletas de mantequilla de la panadería San Marcos, cerca de su casa en el barrio de La Palomera. El hospital funcionaba con la precisión mecánica de siempre. Los pasillos de linóleo gris reflejaban las luces fluorescentes que nunca se apagaban, y el olor a desinfectante se mezclaba con el café recalentado de las máquinas expendedoras. Ana conocía cada recoveco de esa planta, los armarios de suministros siempre mal organizados, la sala de descanso con sus 2 sillones desgastados y el pequeño depósito al final del pasillo donde guardaban material extra y equipos en desuso. A las 23:47, según los registros que la policía revisaría después, Ana había anotado en la historia clínica de la señora Vega: paciente estable, dolor controlado con analgésicos, familiares informados. Su letra, menuda y precisa, mostraba la misma tranquilidad de siempre. Nada en esa anotación sugería urgencia o preocupación. Carmen Álvarez, la auxiliar de enfermería que trabajaba con Ana esa noche, recordaría para siempre el momento exacto en que la vio por última vez. Me dijo que iba a buscar más suero fisiológico al depósito del fondo. Le pregunté si necesitaba ayuda, y me respondió que no, que en 5 minutos estaba de vuelta. Llevaba puesta la bata blanca y tenía el pelo recogido en una coleta, como siempre. El depósito estaba ubicado al final de un pasillo secundario, cerca de las escaleras de emergencia que raramente se usaban. Era una habitación pequeña, sin ventanas, iluminada por un fluorescente que parpadeaba constantemente. Allí guardaban cajas de material médico, bombonas de oxígeno de repuesto y equipos fuera de servicio esperando ser reparados. Ana había estado allí cientos de veces, conocía la ubicación exacta de cada estante. Pero esa noche Ana Torres no regresó del depósito. A las 12:15, Carmen comenzó a preocuparse. El señor Rodríguez necesitaba que le cambiaran la bolsa del suero, y Ana llevaba más de 20 minutos sin aparecer. Carmen recorrió el pasillo hasta el depósito, esperando encontrarla reorganizando cajas o buscando algún material específico. La puerta estaba abierta, la luz encendida, pero la habitación estaba vacía. «¡Ana! ¡Ana! ¿Estás ahí?», gritó Carmen hacia las escaleras de emergencia, pensando que tal vez había bajado a buscar algo en otra planta. El eco de su voz se perdió entre las paredes de hormigón, sin respuesta. La búsqueda inicial fue discreta. Carmen consultó con las enfermeras de otras plantas, revisó los baños, la cafetería, incluso la capilla del hospital. A la 1 de la madrugada, cuando era evidente que Ana no estaba en el edificio, se activó el protocolo de seguridad. Los vigilantes revisaron las cámaras de las salidas principales. Ana Torres no había abandonado el hospital por ninguna de las puertas monitoreadas. El doctor Herrera, supervisor de turno, autorizó una búsqueda más exhaustiva.
Enfermeros, auxiliares y personal de seguridad recorrieron cada planta, cada sala, cada armario, lo suficientemente grande como para que alguien pudiera esconderse o haber caído inconsciente. Revisaron la azotea, los sótanos, los almacenes externos. Llamaron a su casa en La Palomera. Nadie respondió. Intentaron con su teléfono móvil, apagado o fuera de cobertura. A las 3 de la madrugada, cuando ya no quedaban lugares donde buscar dentro del hospital, alguien sugirió llamar a la policía. El primer agente en llegar fue el sargento Luis Morales, un hombre de 50 años que había visto demasiados casos de personas desaparecidas como para alarmarse de inmediato. Tomó nota de los datos básicos. Ana Torres Fernández, 34 años, enfermera, sin antecedentes de problemas mentales o depresión, sin deudas conocidas, sin conflictos familiares aparentes. Soltera, vivía sola, familia en Asturias, tenía novio. ¿Algún problema reciente en el trabajo?, preguntó Morales mientras examinaba el depósito donde Ana había sido vista por última vez. Carmen negó con la cabeza. Ana era muy reservada, pero nunca pareció preocupada por nada personal. Llevaba 5 años trabajando aquí. Era de las más competentes, siempre puntual, nunca falló sin avisar. El depósito no mostraba signos de lucha. Las cajas estaban en su lugar. No había sangre ni objetos rotos. En una esquina, junto a un estante de suministros, encontraron algo extraño. Una caja de suero fisiológico abierta, con 2 bolsas menos de las que debería tener según el inventario. Pero Ana solo había ido a buscar una. Cuando amaneció el 10 de abril, Ana Torres llevaba desaparecida más de 6 horas. Su turno había terminado oficialmente, pero ella jamás había llegado a casa. Los primeros rayos de sol iluminaron los cristales del hospital, reflejando la luz sobre los rostros cansados de quienes habían pasado la noche buscándola. El señor Rodríguez, el anciano al que Ana había prometido galletas, despertó esa mañana preguntando por ella con los ojos. Carmen no supo qué responder. Por primera vez en 5 años, alguien había faltado a una promesa en esa habitación. La primera semana después de la desaparición de Ana Torres, transformó el Hospital Universitario de León en algo que sus trabajadores nunca habían experimentado, un lugar donde el silencio pesaba más que el ruido. Los pasillos que antes resonaban con conversaciones rutinarias, ahora susurraban especulaciones, teorías y miedos que nadie se atrevía a expresar en voz alta. La investigación oficial comenzó el 11 de abril, cuando ya era evidente que Ana no había sufrido un accidente menor o una crisis personal temporal. El inspector jefe Antonio Velasco, veterano de la comisaría de León con 23 años de experiencia, asumió personalmente el caso. Era un hombre meticuloso, de gestos precisos y voz grave, que había resuelto varios casos de desapariciones en la provincia. Pero algo en la desaparición de Ana Torres le generaba una inquietud que no lograba explicar. Las personas no se evaporan. Solía decir Velasco a sus subordinados, siempre hay un rastro, siempre hay una explicación. El problema es que a veces no sabemos dónde mirar. Las primeras pistas fueron decepcionantes. Las cámaras de seguridad del hospital mostraban a Ana entrando normalmente a las 8 de la noche, saludando al vigilante de la entrada principal, tomando el ascensor hacia la 3ª planta. Después de eso, solo aparecía en una cámara del pasillo de medicina interna, caminando hacia el depósito a las 23:45. Nunca se la veía salir de allí. El hospital tenía 14 salidas diferentes, 6 principales, 4 de emergencia, 2 para ambulancias, 1 para suministros y una conexión subterránea con el edificio de consultas externas. Todas estaban monitoreadas, excepto una puerta de emergencia en el sótano que había estado bloqueada por reformas durante 3 meses. Cuando los técnicos la revisaron, encontraron que el bloqueo seguía intacto. Tablones de madera clavados por fuera, sin signos de haber sido manipulados. La familia de Ana
Llegó desde Asturias el 12 de abril. Su madre, Esperanza Torres, era una mujer de 60 años que trabajaba como administrativa en una fábrica de conservas en Gijón. Su padre había muerto 5 años atrás, y Ana era su única hija. Esperanza se instaló en un hostal cerca del hospital, negándose a regresar a casa hasta encontrar respuestas. Mi hija me llamaba todos los domingos a las 9 de la noche. Le contó Esperanza al inspector Velasco durante el primer interrogatorio formal. Hablábamos de todo, de su trabajo, de sus pacientes, de si había conocido a alguien interesante. La última vez que hablamos fue el domingo 6 de abril. Estaba normal, contenta. Me contó que uno de sus pacientes ancianos la había hecho reír porque insistía en que las enfermeras de antes eran más guapas. El inspector anotó cada detalle. Ana no tenía deudas significativas, solo la hipoteca de su piso en La Palomera, que pagaba puntualmente. Su cuenta bancaria mostraba movimientos rutinarios, nómina, gastos domésticos, una transferencia mensual de 100 euros a su madre. No había retiradas extrañas de dinero, no había viajes recientes, no había compras inusuales. Los compañeros de trabajo de Ana fueron interrogados uno por uno. Todos coincidían en describirla como una persona equilibrada, profesional, querida por pacientes y colegas. Carmen Álvarez, quien había trabajado con ella durante 3 años, proporcionó el testimonio más detallado. Ana nunca hablaba mucho de su vida personal, pero no parecía que ocultara nada preocupante. A veces mencionaba que echaba de menos Asturias, especialmente en invierno, cuando León se vuelve tan frío, pero amaba su trabajo. Siempre decía que cada paciente le enseñaba algo nuevo sobre la vida. Carmen también reveló un detalle que intrigó a los investigadores. 3 semanas antes de desaparecer, Ana había preguntado por los horarios del personal de limpieza nocturna. Había explicado que quería evitar cruzarse con ellos mientras reorganizaba el depósito de suministros, porque siempre dejaban los pasillos mojados y era peligroso caminar por allí con material médico. La investigación se expandió fuera del hospital. Los agentes recorrieron el barrio de La Palomera, entrevistaron a vecinos, comerciantes, al cartero. Ana era una presencia discreta pero conocida. Compraba en la misma panadería, en el mismo supermercado, saludaba siempre al kiosquero donde compraba el periódico los domingos. Manuela Vega, la dueña de la panadería San Marcos, recordaba perfectamente a Ana. Venía 2 veces por semana, siempre pedía lo mismo, una barra de pan integral y galletas de mantequilla. Me decía que las galletas eran para un paciente especial. Era una chica muy educada. Siempre pagaba con monedas exactas, pero la pista más intrigante llegó desde un lugar inesperado. El 18 de abril, 9 días después de la desaparición, un hombre llamado Esteban Ramos se presentó en la comisaría. Ramos trabajaba como técnico de mantenimiento en el hospital y había estado de vacaciones durante la semana de la desaparición. Al regresar al trabajo, se enteró del caso y recordó algo que le había parecido extraño un mes antes. En Bahía Ana, hablando con alguien en el aparcamiento exterior, cerca de las 11 de la noche, declaró Ramos. Fue a principios de marzo. Yo estaba saliendo de un turno extra. Ana estaba junto a un coche oscuro, hablando con alguien que estaba dentro del vehículo. No pude ver quién era, pero me pareció raro porque Ana siempre iba y venía del hospital andando. Vivía cerca, nunca la había visto con coche. Esta información renovó las esperanzas de la investigación. Los agentes solicitaron los registros de matrícula de todos los vehículos que habían ingresado al aparcamiento del hospital durante marzo y abril. Era una lista de más de 2000 vehículos, entre personal médico, visitantes, proveedores y ambulancias. Mientras tanto, la ausencia de Ana se hacía sentir de maneras inesperadas en el hospital. Los pacientes preguntaban por ella, especialmente el señor Rodríguez, quien había comenzado a rechazar las galletas que otras enfermeras le traían. Su estado se deterioró gradualmente,
no por razones médicas, sino por lo que los médicos describieron como melancolía inexplicable. Carmen Álvarez asumió gran parte de las responsabilidades de Ana, trabajando turnos dobles para cubrir la ausencia, pero la carga emocional era tan pesada como la física. Cada vez que entraba al depósito del fondo, esperaba encontrarla allí, reorganizando cajas y disculpándose por haberse demorado tanto, confesaría Carmen años después. El inspector Velasco expandió la búsqueda a los alrededores de León. Equipos de búsqueda con perros rastrearon el río Bernesga, los bosques cercanos, los terrenos baldíos en las afueras de la ciudad. Se distribuyeron carteles con la foto de Ana en comercios, estaciones de autobús, gasolineras. La imagen la mostraba sonriendo, con su uniforme de enfermera, el pelo recogido como siempre lo llevaba. Las semanas pasaron sin resultados concretos. La investigación del coche oscuro no arrojó pistas útiles. Demasiados vehículos coincidían con la descripción vaga de Esteban Ramos. Los registros telefónicos de Ana no mostraban llamadas extrañas, sus correos electrónicos eran rutinarios, sus redes sociales prácticamente inexistentes. En mayo, cuando se cumplió un mes de la desaparición, Esperanza Torres tomó una decisión que sorprendió a todos. Se mudó temporalmente a León. Alquiló un pequeño apartamento cerca del hospital y comenzó a hacer lo que la policía no podía: hablar con cada persona que hubiera conocido a su hija, por mínimo que fuera el contacto. La policía busca pruebas, le dijo Esperanza a Carmen Álvarez durante una de sus visitas al hospital. Yo busco a mi niña, y mi niña está en algún lugar, esperando que alguien la encuentre. Durante el verano de 2008, Esperanza se convirtió en una presencia familiar en los pasillos del hospital. Los trabajadores se acostumbraron a verla sentada en la cafetería, tomando café solo y observando todo con ojos que nunca perdían la esperanza. Algunos la evitaban, incómodos con su dolor silencioso. Otros, como Carmen, la buscaban para contarle anécdotas sobre Ana que tal vez la policía había pasado por alto. Fue Carmen quien le contó a Esperanza sobre las galletas del señor Rodríguez y cómo Ana siempre se quedaba unos minutos extra con los pacientes más mayores. Fue Carmen quien mencionó que Ana guardaba fotos de Asturias en su taquilla y que a veces se quedaba mirándolas durante los descansos. Mi hija era feliz aquí, concluyó Esperanza, después de meses de conversaciones. Eso hace que su desaparición sea aún más inexplicable. En septiembre, el señor Rodríguez murió. Su familia agradeció los cuidados del hospital, pero mencionaron que el anciano nunca había dejado de preguntar por la enfermera de las galletas. Carmen asistió al funeral y por primera vez desde abril lloró públicamente por Ana Torres. El primer invierno sin Ana fue especialmente duro. León se cubrió de nieve temprano ese año y el hospital funcionaba con la normalidad forzada de quien ha aprendido a convivir con una ausencia inexplicable. Carmen había aceptado formalmente el puesto de Ana, pero seguía sintiendo que era temporal, que algún día su compañera regresaría con una explicación lógica para todo. Esperanza Torres regresó a Asturias en diciembre, después de 8 meses en León. Había agotado sus ahorros y necesitaba volver al trabajo. Pero prometió regresar cada año en el aniversario de la desaparición, hasta encontrar respuestas. El caso de Ana Torres nunca se cerró oficialmente, pero gradualmente fue archivándose entre expedientes fríos. El inspector Velasco se jubiló en 2011 y su reemplazo heredó una carpeta gruesa llena de declaraciones, fotos, registros y teorías que nunca llevaron a ninguna parte. Para 2015, 7 años después de la desaparición, muy pocas personas en el hospital seguían hablando de Ana Torres. Los nuevos empleados conocían la historia de segunda mano, como una leyenda urbana más que como un misterio sin resolver. El depósito del fondo seguía usándose normalmente, aunque Carmen Álvarez nunca volvió a ir sola. En 2020, 12 años después, Carmen se jubiló.
En su último día de trabajo, visitó la taquilla que había pertenecido a Ana y que desde entonces había permanecido sellada. Dentro encontró las fotos de Asturias que Ana guardaba, algunas cartas de su madre y una pequeña libreta donde Ana anotaba recetas de cocina tradicional asturiana. Carmen le envió todo por correo a Esperanza Torres, junto con una carta donde le decía: «Su hija fue la mejor compañera que tuve. Nunca la olvidaremos». Esperanza, que ya tenía 75 años, guardó las pertenencias de Ana en una caja de madera que había pertenecido a su marido. Sabía que nunca dejaría de esperar noticias, pero también sabía que el mundo había continuado girando sin su hija. En León, el hospital universitario siguió funcionando 24 horas al día, todos los días del año. Nuevas enfermeras cuidaban a nuevos pacientes, pero ninguna traía galletas de mantequilla desde la panadería San Marcos. Manuela Vega, la dueña, había cerrado el negocio en 2019 y se había mudado a vivir con su hija en Madrid. El misterio de Ana Torres se había convertido en parte del pasado silencioso de la ciudad, como tantas otras historias que León había presenciado a lo largo de los siglos. Pero los misterios, como las personas, a veces regresan cuando menos se los espera. El 15 de marzo de 2023, 15 años después de que Ana Torres desapareciera sin dejar rastro, el Hospital Universitario de León comenzó la rehabilitación de su ala oeste. Durante décadas, esa sección del edificio había sido utilizada como almacén de equipos obsoletos y documentos médicos antiguos. La decisión de modernizarla respondía a la necesidad urgente de espacio que había generado la pandemia y el crecimiento constante de la demanda sanitaria. Los trabajos de renovación estaban a cargo de Construcciones Gómez, una empresa familiar de León que llevaba 3 generaciones dedicándose a reformas hospitalarias. El capataz, Roberto Gómez, era nieto del fundador y conocía el hospital como la palma de su mano. Su equipo había trabajado allí en múltiples ocasiones: renovaciones de quirófanos, ampliación de la UCI, modernización de la cafetería. Esa ala siempre había sido problemática, recordaría Roberto más tarde. Los planos originales del edificio no coincidían con la estructura real. Había espacios que aparecían en los diseños, pero no existían, y otros que existían, pero no estaban documentados en ningún lado. El primer día de trabajo, cuando los obreros comenzaron a vaciar las habitaciones del ala oeste, se encontraron con un laberinto de salas interconectadas que habían servido como depósito durante más de 2 décadas. Cajas de historiales médicos de los años 80 se apilaban junto a equipos de rayos X obsoletos y camillas en desuso. El aire olía a papel viejo y desinfectante rancio. Jesús Martínez, el electricista del equipo, fue el primero en notar algo extraño en la sala 3212A. Era una habitación pequeña, sin ventanas, ubicada al final de un pasillo que no aparecía en los planos actuales del hospital. La puerta estaba cerrada con llave, pero la cerradura era tan antigua que se dio fácilmente cuando Jesús aplicó presión con una palanca. «Ya al principio pensé que sería como todas las demás», contaría Jesús después. Cajas, papeles, equipos viejos. Pero cuando encendí la linterna, vi que había algo diferente. La sala 312A tenía aproximadamente 3 metros por 4. Las paredes estaban cubiertas de baldosas blancas hasta la mitad de su altura, como las de un quirófano antiguo. El suelo era de linóleo gris, agrietado en varias zonas por la humedad. En el techo había una lámpara quirúrgica obsoleta, con bombillas fundidas y cables pelados. Pero lo que más llamó la atención de Jesús fue la ausencia casi total de polvo. Mientras que todas las otras habitaciones del ala oeste estaban cubiertas por una capa espesa de polvo acumulado durante años, la sala 312A parecía haber estado protegida del paso del tiempo. Las baldosas conservaban su brillo original
y el aire no tenía esa cargada sensación de abandono que caracterizaba al resto de la zona. En el centro de la habitación había una mesa metálica, del tipo que se usaba en los quirófanos de los años 90, y sobre esa mesa, perfectamente centrada, estaba una maleta de cuero marrón. Jesús se acercó con cautela. La maleta no era grande, del tamaño que podría usar alguien para un viaje de fin de semana. El cuero estaba en buen estado, sin grietas ni desgaste visible, como si fuera relativamente nueva. Tenía 2 cierres metálicos dorados y una pequeña etiqueta de identificación colgando de la asa. Cuando Jesús iluminó la etiqueta con su linterna, sintió que algo frío recorría su espalda. Con letra clara y cuidadosa, alguien había escrito: Ana Torres Fernández, Hospital Universitario de León. El electricista salió inmediatamente de la habitación y buscó a Roberto Gómez. Juntos regresaron a la sala 312A, y Roberto confirmó lo que Jesús había visto. La maleta estaba allí, esperando, como si alguien hubiera sabido que tarde o temprano sería encontrada. «Hay que llamar a la policía», dijo Roberto. «Esto no es normal». La llamada se hizo desde el móvil de Roberto a las 11:15 de la mañana. En la comisaría, el agente que atendió el teléfono anotó mecánicamente los datos. Hallazgo de objeto personal en hospital. Posible relación con persona desaparecida. Era una descripción que no transmitía la extrañeza de la situación. El inspector Miguel Casado llegó al hospital 30 minutos después. Era un hombre joven, de apenas 35 años, que había ingresado en el cuerpo policial varios años después de la desaparición de Ana Torres. Conocía el caso de segunda mano, a través de los archivos que había revisado durante su formación, pero nunca había imaginado que se encontraría con una pista tan directa. Casado examinó la sala 312A con el método que había aprendido en la academia. Fotografió todo desde múltiples ángulos, midió las dimensiones de la habitación, tomó nota de cada detalle que pudiera ser relevante. La maleta permanecía intacta en el centro de la mesa metálica, como una pieza de museo esperando ser catalogada. ¿Alguien más ha entrado en esta habitación?, preguntó Casado a los trabajadores. Roberto Gómez negó con la cabeza. «Solo Jesús y yo», y cerramos la puerta inmediatamente después de llamarlos. El inspector solicitó el apoyo del equipo de criminalística. Mientras esperaba su llegada, interrogó al personal del hospital que tenía memoria de la desaparición de Ana Torres. Quedaban muy pocos. La mayoría se había jubilado o trasladado a otros centros. Pero Carmen Álvarez, que ahora trabajaba como supervisora en otra planta, aceptó acompañar al inspector hasta la sala 312A. Carmen tenía 70 años, pero su memoria era perfecta. Cuando vio la maleta sobre la mesa metálica, sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. «Es de Ana», confirmó sin dudas. La había visto muchas veces. La traía cuando venía de turno, después de haberse quedado a dormir en casa de algún familiar en León. Era una maleta que le había regalado su madre por su cumpleaños. El equipo de criminalística llegó a las 2 de la tarde. Dirigidos por la técnica Mónica Sanz, examinaron minuciosamente la habitación antes de tocar la maleta. Buscaron huellas dactilares en las baldosas, fibras textiles en las grietas del suelo, cualquier rastro biológico que pudiera indicar qué había ocurrido allí. Los resultados preliminares fueron desconcertantes. La habitación estaba extraordinariamente limpia, como si hubiera sido desinfectada recientemente. No encontraron huellas dactilares en ninguna superficie. No había pelos, fibras o fluidos corporales. Era como si alguien hubiera borrado meticulosamente cualquier evidencia de actividad humana, excepto por la maleta. Cuando finalmente la abrieron, a las 4:30 de la tarde, encontraron lo que parecía ser una selección cuidadosa de pertenencias personales de Ana Torres. Había ropa interior y calcetines doblados con precisión militar. Un uniforme de enfermera de repuesto, impecablemente limpio y planchado. Un neceser con productos de higiene personal,
champú, jabón, cepillo de dientes, maquillaje básico. En el fondo de la maleta había una carpeta de cartón manila que contenía documentos personales, su contrato de trabajo en el hospital, una copia de su título de enfermería, fotografías familiares, cartas de su madre desde Asturias. Todo estaba ordenado cronológicamente, como si alguien hubiera querido crear un archivo de la vida de Ana Torres. Pero el hallazgo más intrigante estaba en un bolsillo lateral de la maleta. Un cuaderno de notas de espiral, con tapas azules, que contenía lo que parecía ser un diario personal de Ana. Las entradas databan desde enero de 2008 hasta el 8 de abril de 2008, un día antes de su desaparición. Las primeras páginas del diario mostraban la rutina normal de Ana, reflexiones sobre su trabajo, anécdotas de pacientes, planes para visitar a su madre en Asturias durante el verano. Pero a medida que avanzaban las fechas, el tono cambiaba gradualmente. La entrada del 15 de febrero decía: «Alguien ha estado en mi taquilla, no falta nada, pero las cosas no están como las dejé. Tal vez sea mi imaginación». El 28 de febrero: «Creo que alguien me sigue. Cuando salgo del hospital, tengo la sensación de que hay alguien detrás de mí, pero cuando me doy la vuelta, no veo a nadie. El 10 de marzo, he visto el mismo coche oscuro aparcado cerca de mi casa 3 veces esta semana. Siempre hay alguien dentro, pero no puedo ver quién es». La última entrada, fechada el 8 de abril, era la más inquietante. «Mañana voy a hablar con el doctor Herrera. Esto no puede seguir así. Tengo miedo, pero no sé exactamente de qué». Carmen Álvarez leyó el diario con una mezcla de asombro y dolor. «Ana nunca me mencionó nada de esto. Si hubiera sabido que se sentía amenazada, habría hecho algo, cualquier cosa». El inspector Casado organizó inmediatamente una reunión con todos los responsables del hospital que hubieran estado trabajando en 2008. El doctor Miguel Herrera, que ahora era jefe del Servicio de Medicina Interna, confirmó que Ana nunca había hablado con él sobre sentirse amenazada o seguida. «Si Ana hubiera venido a verme con esas preocupaciones, lo recordaría perfectamente», aseguró Herrera. «Era una enfermera excepcional. Si ella decía que algo andaba mal, yo la habría tomado en serio». La investigación se reactivó con una intensidad que no había tenido en 15 años. El inspector Casado revisó todos los archivos del caso original, buscando conexiones que pudieran haber pasado desapercibidas. El testimonio de Esteban Ramos sobre el coche oscuro adquirió una nueva relevancia a la luz del diario de Ana, pero quedaba una pregunta fundamental: ¿cómo había llegado la maleta a la sala 312A? Los trabajadores de Construcciones Gómez confirmaron que esa habitación había estado cerrada con llave durante años. Roberto Gómez consultó los registros de su empresa. La última vez que habían trabajado en el ala oeste había sido en 2004, 4 años antes de la desaparición de Ana. En ese momento, la sala 312A ya estaba sellada y no formaba parte de la renovación. El hospital proporcionó los planos arquitectónicos de los últimos 20 años. La sala 312A aparecía en los diseños originales del edificio de 1987 como Sala de Preparación Quirúrgica Auxiliar. Pero en los planos de 1995, cuando se modernizó esa zona, la habitación había sido reclasificada como almacén de material obsoleto y posteriormente como espacio fuera de uso. Mónica Sanz, la técnica de criminalística, hizo un descubrimiento que complicó aún más el misterio. Cuando analizó las cerraduras de la puerta, encontró que habían sido cambiadas en algún momento entre 2008 y 2010. La cerradura original, según los registros de mantenimiento, era un modelo estándar de los años 90. Pero la que Jesús había forzado para entrar era un modelo más moderno, instalado sin autorización oficial. Alguien cambió la cerradura para asegurarse de que esa habitación permaneciera sellada, concluyó Sanz. Y quien lo hizo tenía acceso al hospital y conocimiento suficiente para hacerlo sin levantar sospechas. El análisis forense de la maleta reveló más anomalías.
Aunque el cuero parecía conservado, las pruebas de carbono indicaron que algunos objetos de su interior habían estado expuestos a condiciones controladas de humedad y temperatura durante años. Era como si alguien hubiera preparado cuidadosamente la maleta para que resistiera el paso del tiempo. Carmen Álvarez identificó varios de los objetos personales. Las fotografías familiares eran las mismas que Ana guardaba en su taquilla. El uniforme de repuesto era idéntico al que usaba habitualmente, pero había algo que no encajaba. Entre las cartas de la madre de Ana había una que estaba fechada en mayo de 2008, un mes después de la desaparición. «Esto es imposible», murmuró Carmen mientras examinaba la carta. Esta carta llegó después de que Ana desapareciera. Yo mismo ayudé a vaciar su taquilla y a recoger su correspondencia. Esta carta nunca estuvo allí. La carta, escrita con la letra inconfundible de Esperanza Torres, decía: «Mi querida Ana, han pasado ya 4 semanas sin noticias tuyas. Espero que estés bien, donde quiera que estés. Carmen me contó que te gustaba guardar mis cartas, así que seguiré escribiéndote hasta que regreses a casa». El inspector Casado llamó inmediatamente a Esperanza Torres en Asturias. La mujer, que ahora tenía 80 años, confirmó que había escrito esa carta en mayo de 2008. La había enviado al hospital, dirigida a Ana, a pesar de saber que su hija había desaparecido. «Escribí esa carta porque necesitaba creer que Ana la recibiría de alguna manera», explicó Esperanza con voz temblorosa. «Carmen me dijo que la guardarían en caso de que Ana regresara, pero nunca supe qué había pasado con ella». Este descubrimiento implicaba algo perturbador. Quien había preparado la maleta tenía acceso no solo a las pertenencias personales de Ana, sino también a la correspondencia que había llegado después de su desaparición. Alguien que trabajaba en el hospital o que tenía acceso privilegiado a él. El inspector Casado amplió la investigación para incluir a todo el personal que hubiera estado en el hospital entre 2008 y 2010, cuando presumiblemente se había cambiado la cerradura de la sala 312A. La lista incluía más de 200 personas: médicos, enfermeras, personal de limpieza, técnicos de mantenimiento, administrativos, vigilantes de seguridad. Mientras tanto, la noticia del hallazgo de la maleta se había filtrado a los medios locales. El caso de Ana Torres, que había permanecido dormido durante años, volvió a ocupar titulares en la prensa de León. Periodistas que habían cubierto la desaparición original regresaron al hospital, buscando nuevos ángulos para la historia. Carmen Álvarez se encontró de nuevo en el centro de la atención mediática 15 años después. En una entrevista con el Diario de León, declaró: «Ana no preparó esa maleta. La Ana que yo conocía jamás habría hecho algo así sin decírmelo. Alguien más la preparó, alguien que la conocía bien, pero que no era ella». La comunidad médica de León reaccionó con una mezcla de fascinación y inquietud. El doctor Herrera, que había sido supervisor de Ana, expresó públicamente su desconcierto. «En 30 años trabajando en este hospital, nunca había visto algo así. Es como si alguien hubiera querido preservar la memoria de Ana, pero de una manera muy extraña. Los medios nacionales comenzaron a mostrar interés en el caso. Un programa de televisión de investigación periodística envió un equipo a León para documentar el hallazgo. La historia de la enfermera desaparecida y la maleta encontrada 15 años después capturó la imaginación del público español. Pero para el inspector Casado, la atención mediática era más una complicación que una ayuda. Los medios quieren una historia con final dramático, le confió a Mónica Sanz durante una de sus reuniones. Nosotros necesitamos hechos, no especulaciones. La investigación forense continuó durante semanas. Se analizó cada fibra, cada pelo, cada huella microscópica encontrada en la maleta y en la sala 312A. Los resultados fueron consistentemente desconcertantes. Todo estaba demasiado limpio, demasiado ordenado, demasiado perfecto.
Era como si alguien hubiera pasado años planeando exactamente cómo y cuándo sería descubierta esa maleta. La primera pista real llegó de donde menos se esperaba, el archivo de recursos humanos del hospital. El 3 de abril de 2023, 3 semanas después del hallazgo de la maleta, la administrativa Pilar Ruiz encontró una anomalía mientras digitalizaba expedientes antiguos. Entre los documentos de Ana Torres había una solicitud de cambio de turno fechada el 10 de abril de 2008, un día después de su desaparición. Al principio pensé que era un error de fechas, explicaría Pilar al inspector Casado. Pero cuando revisé más cuidadosamente, vi que el documento estaba firmado por Ana y había sido aprobado por el supervisor de enfermería. El problema es que el supervisor que aparece firmando es Raúl Mendoza, y él no trabajaba en medicina interna en 2008. Raúl Mendoza había sido contratado como supervisor de enfermería en el área de traumatología en septiembre de 2008, 5 meses después de la desaparición de Ana. Pero según el documento encontrado, él había autorizado el cambio de turno de Ana en abril, cuando oficialmente ni siquiera trabajaba en el hospital. El inspector Casado localizó a Raúl Mendoza en su domicilio de León. Era un hombre de 52 años, casado, con 2 hijos adolescentes. Había trabajado en varios hospitales de Castilla y León antes de llegar al Hospital Universitario de León. Su expediente profesional era impecable. Nunca había tenido problemas disciplinarios. Sus evaluaciones eran excelentes. Los compañeros lo describían como profesional y discreto. Cuando Casado le mostró el documento con su firma, Mendoza palideció visiblemente. «Esto es imposible», murmuró examinando el papel con manos temblorosas. «Yo no firmé esto. En abril de 2008 trabajaba en el hospital de Palencia. No llegué a León hasta septiembre. Pero la firma era perfecta». Mónica Sanz la analizó comparándola con documentos oficiales firmados por Mendoza en años posteriores. La caligrafía era idéntica, los trazos coincidían en todos los detalles microscópicos. Según todos los criterios forenses, era la misma persona quien había firmado ambos documentos. El inspector Casado profundizó en la investigación de Raúl Mendoza. Solicitó sus registros de empleo en Palencia, sus movimientos bancarios de 2008, cualquier información que pudiera explicar la contradicción. Los datos confirmaban la versión de Mendoza. Había trabajado ininterrumpidamente en Palencia hasta agosto de 2008. Fue Carmen Álvarez quien proporcionó la siguiente pista. Durante una conversación informal con el inspector, mencionó algo que había recordado sobre los días posteriores a la desaparición de Ana. «Hubo mucha confusión con los turnos esa semana», recordó Carmen. «Tuvimos que reorganizar todo el planning, porque Ana había desaparecido. Recuerdo que alguien de administración vino a preguntar por unos documentos que Ana había solicitado, pero nunca encontramos nada». Carmen no recordaba exactamente quién había venido a preguntar por los documentos, pero sí recordaba que era alguien del área administrativa, un hombre joven que decía ser nuevo en el hospital. Me pareció extraño, porque normalmente los cambios de turno se gestionan directamente con los supervisores, no con administración. Esta información llevó al inspector Casado a examinar los registros de personal administrativo de 2008. Encontró que, efectivamente, se había contratado temporalmente a varias personas para cubrir las bajas por vacaciones de verano. Uno de ellos era Sergio Vidal, un administrativo de 26 años que había trabajado en el hospital entre marzo y julio de 2008. Sergio Vidal había sido contratado con referencias impecables del hospital de Salamanca, donde supuestamente había trabajado durante 2 años. Pero cuando Casado verificó estas referencias, descubrió que no existía ningún registro de un Sergio Vidal en Salamanca. Los documentos de contratación incluían referencias falsas, títulos falsos, incluso una dirección falsa en León. El verdadero Sergio Vidal, según descubrió la investigación,
Era en realidad Sergio Mendoza, hermano menor de Raúl Mendoza. Había usado una identidad falsa para conseguir el trabajo temporal en el hospital, probablemente con ayuda de su hermano, que le había proporcionado información detallada sobre procedimientos hospitalarios. Cuando el inspector Casado se presentó en casa de Raúl Mendoza con esta nueva información, encontró a un hombre destruido por la culpa y el miedo. Sergio está enfermo, fue lo primero que dijo Raúl cuando vio al inspector. Lleva años enfermo, pero yo no sabía hasta dónde había llegado. La historia que Raúl Mendoza contó durante las siguientes 6 horas cambió completamente la comprensión del caso. Sergio Mendoza sufría de trastorno obsesivo-compulsivo y esquizofrenia paranoide, condiciones que había ocultado exitosamente durante años. Su obsesión se centraba en preservar a personas que consideraba especiales o en peligro. Sergio siempre había sido extraño, explicó Raúl. Desde niño coleccionaba objetos que pertenecían a personas que admiraba. Cartas, fotos, pequeños recuerdos. Decía que era su forma de protegerlas del olvido. Cuando Sergio comenzó a trabajar en el hospital en marzo de 2008, desarrolló una obsesión con Ana Torres. La veía como la enfermera perfecta, dedicada, cariñosa con los pacientes, sin familia cerca que la protegiera. En su mente distorsionada, Ana estaba en peligro de ser olvidada, de desaparecer sin dejar rastro en el mundo. Sergio me contó después que había estado siguiendo a Ana durante semanas. Continuó Raúl con voz quebrada. Aprendió sus rutinas, sus horarios, sus costumbres. Incluso interceptó cartas de su madre para conocerla mejor. La noche del 9 de abril de 2008, Sergio había esperado a Ana en el depósito del fondo. Le había dicho que había un problema administrativo urgente que necesitaba resolver, y la había convencido de acompañarlo a la sala 312A, que él mismo había acondicionado en secreto durante semanas. No quería hacerle daño, insistió Raúl. Su plan era mantenerla allí hasta encontrar una forma de salvarla, definitivamente. Pero Ana se resistió, gritó, trató de escapar. En la lucha que siguió, Ana Torres había caído y se había golpeado la cabeza contra la mesa metálica. Sergio la había encontrado inconsciente, sangrando, sin pulso. En su estado mental alterado, interpretó la muerte de Ana como una traición. Ella había preferido morir antes que aceptar su protección. Sergio pasó 3 días con el cuerpo en esa habitación, relató Raúl, llorando abiertamente. La vistió con su uniforme limpio, ordenó sus pertenencias, le escribió cartas fingiendo ser ella misma. En su mente, Ana seguía viva y necesitaba cuidados. Finalmente, Sergio había trasladado el cuerpo de Ana a un lugar que solo él conocía. Un terreno abandonado en las afueras de León, propiedad de unos tíos lejanos que habían emigrado a Argentina décadas atrás. Había enterrado a Ana bajo un roble centenario, marcando el lugar con una pequeña placa de metal que decía: «Aquí descansa un ángel». La maleta había sido su forma de preservar la memoria de Ana. Durante años, Sergio había añadido objetos a la colección: cartas que interceptaba, fotos que copiaba, recuerdos que robaba de la taquilla de Ana antes de que fuera vaciada. La había guardado en la sala 312A, que él mismo había sellado y protegido, esperando el momento adecuado para que fuera descubierta. «¿Dónde está Sergio ahora?», preguntó el inspector Casado. Raúl Mendoza tardó varios minutos en responder. «Se suicidó hace 3 años. Dejó una carta confesándolo todo, pero yo la quemé. No podía soportar que la familia de Ana supiera lo que había pasado». El inspector Casado arrestó a Raúl Mendoza por encubrimiento y obstrucción a la justicia, pero la información que había proporcionado sobre la ubicación del cuerpo de Ana resultó ser exacta. El 15 de abril de 2023, un equipo forense encontró los restos de Ana Torres bajo el roble que Sergio había descrito. Esperanza Torres viajó desde Asturias
para acompañar el proceso de identificación. A los 80 años, la madre de Ana había esperado 15 años para saber qué había pasado con su hija. Cuando los forenses confirmaron la identidad del cuerpo, Esperanza no lloró. Simplemente susurró: «Ya puedo descansar». El funeral de Ana Torres se celebró el 22 de abril de 2023, 15 años y 13 días después de su desaparición. La iglesia de San Martín, en León, se llenó de compañeros del hospital, pacientes que la recordaban, vecinos de La Palomera y personas que habían seguido su caso a través de los medios. Carmen Álvarez leyó un texto que había preparado especialmente para la ocasión. Ana cuidaba a sus pacientes como si fueran familia. Hoy nosotros la cuidamos a ella en su último viaje. Su memoria vivirá en cada gesto de cariño que tengamos con quienes sufren. El caso se cerró oficialmente el 30 de abril de 2023. Raúl Mendoza fue condenado a 2 años de prisión, suspendidos por colaboración con la justicia. El Hospital Universitario de León estableció un protocolo más estricto para la contratación de personal temporal e instaló cámaras de seguridad en todas las áreas de almacenamiento. La sala 312A fue sellada permanentemente y convertida en un pequeño memorial para Ana Torres. Una placa en la puerta dice: «En memoria de Ana Torres Fernández, 1974-2008». Enfermera dedicada que entregó su vida cuidando a otros. Carmen Álvarez, que finalmente se jubiló en 2024, visitaba el memorial cada año en el aniversario de la desaparición de Ana. «Siempre supe que encontraríamos respuestas», decía a quienes preguntaban. Dana no era de las que desaparecen sin dejar rastro, solo necesitaba tiempo para contarnos su historia. Esperanza Torres murió en paz en enero de 2025, a los 82 años. En su testamento, legó los ahorros de toda su vida para crear una beca de estudios de enfermería en memoria de su hija. La primera beneficiaria fue una joven de León que, como Ana, quería dedicar su vida a cuidar a quienes más lo necesitaban. El Hospital Universitario de León continúa funcionando las 24 horas del día, todos los días del año. Nuevas enfermeras cuidan a nuevos pacientes, pero en la planta de medicina interna hay una tradición que se mantiene desde 2023. Cada enfermera nueva recibe, junto con su uniforme, una pequeña tarjeta que dice: «Recuerda a Ana Torres, cuida con el corazón». En la panadería que reemplazó a la de Manuela Vega, aún venden galletas de mantequilla. Los empleados más jóvenes no saben por qué, pero los clientes mayores a veces las compran y murmuran: «Estas eran las favoritas de Ana». La historia de Ana Torres se convirtió en parte de la memoria colectiva de León, pero también en algo más. Un recordatorio de que hasta en los lugares más seguros pueden ocurrir tragedias, y de que la verdad, por dolorosa que sea, siempre merece ser conocida. 15 años después de desaparecer, Ana Torres había regresado a casa.